Costa Campo, yo sí le creo a tu entrevistado, Raúl Villanueva. Lo único que extrañaré del nuevo Sonora son los troles tan cínicos que apoyan la disque transformaciones educativas. ¿A poco? Sí, todos vamos a extrañar a Javier Alcaraz, a Luis Enrique Montejano. ¿Quiénes son otros emblemáticos esfinges del nuevo Sonora? ¿A quién más vamos a extrañar, por ejemplo? Es ironía. A ver, me voy. Está aquí me voy a otro tema. El delegado del INE, del Instituto Nacional de Elecciones, Eduardo Trujillo. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy Buenos buenos días. días, Luis Alberto, buenos días a todo tu auditorio. Gracias por venir. Estamos. Necesitamos verte aclarar con datos duros electorales qué fue lo que ocurrió con estos candidatos. Te voy a poner los audios, que creo que ya los escuchaste, pero para poner el contexto. Por lo menos Jacobo Mendoza Morena dice, no me dieron ni dinero, ¿dónde están diciendo que me eliminaron? Y Elizabeth Caballero del Pediatra dice lo mismo. Escuchemos, por favor. No he recibido ni un solo peso para precampaña. Segundo, el informe de precampaña se presentó en ceros. Tercero, no realicé precampaña. Entonces, ¿de dónde se sostienen esos argumentos? Dice que dinero mal habido, incluso prohibido. Un exceso. Yo creo que hay que tener mesura, reflexión. ¿Dónde está el dinero ejercido de la campaña de Morena si no tenemos recursos? ¿Dónde está? ¿Quién ha visto un espectacular? ¿Quién ha visto spots de radio, de televisión, planas enteras de periódico? ¿En dónde está el gasto excesivo? En otras campañas. Nosotros no tenemos dinero. A mí me dieron el partido 40,000 pesos para toda la campaña y es lo que estamos ejerciendo. Ha sido una sorpresa para todos porque mira, la verdad pues no sé ni de dónde están sacando esa información porque pues oficialmente y legalmente nosotros no nos entregaron ningún 5 para hacer pre-campaña. ¿Tampoco te entregaron dinero? Claro que no, ningún centavo, no hay nada que ellos puedan tener comprobar en mi cuenta, no hay nada, ningún 5 antes de lo que es la candidatura, no hay nada, nosotros no nos entregaron nada para hacer pre-campaña, absolutamente nada. Alberto, mira, nosotros no pudimos hacer una pre-campaña porque estábamos con el problema de la coalición, si íbamos o no con PRD, entonces, o sea, no nos confirmaba nada de la nacional, por eso nosotros hicimos una pre-campaña, pues de visitar solamente a la gente de alrededor, y obviamente ni pudimos ofrecer nada. Eduardo Trujillo, pues Muy dicen bien. que ¿de dónde estás imponiendo las sanciones si no tenía ni dinero? Bueno, mira, debo aclarar que la sanción y esta resolución no es una resolución del Instituto Nacional Electoral aquí en Sonora, sino del Consejo General, producto de la fiscalización que se hace a las campañas. Y como tú sabes, en este proceso, por primera ocasión, la fiscalización es de carácter nacional. Y el artículo 232, en su fracción 2 del Código Federal, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala muy claramente que es obligación de los precandidatos y de los partidos políticos presentar sus informes de precampaña más tardar 7 días después de que concluya la elección interna. ¿Qué sucede aquí? Que el propio partido estableció como procedimiento de selección de sus candidaturas, en este caso, la contienda interna. Al decir contienda interna, inmediatamente entendemos en el instituto que puede haber 2 o más precandidatos aspirantes a ese cargo, a esa candidatura dentro de ese partido. Y estoy hablando de manera genérica. Y en ese momento surge la obligación legal de presentar los informes por parte de todos los precandidatos. Si no se cumple este procedimiento, se incurre entonces en la violación de ley que lleva a esta sanción. La sanción la estipula el 232 en su fracción tercera, el retiro de la candidatura en el caso de que se hubiese ganado por parte del contendiente. Y como es en este caso que ya son candidatos, pues el retiro de la propia candidatura. ¿Por qué? Porque no se tenía derecho a ostentarla. Yo puedo entender la situación de no haber recibido recursos, porque las prerrogativas las recibieron los partidos, indudablemente, en tiempo y forma. Cómo los distribuyen a su interior, hacia cada una de las campañas o campañas, es problema y decisión interna de cada partido político. Y no necesariamente
los informes de fiscalización tienen que versar sobre los recursos sobre los recursos públicos recibidos, ¿sí?, de cualquier origen. Los informes tienen que ser sobre el origen, sea cualquiera, de los recursos que reciben precandidatos, candidatos o partidos, y el destino de los mismos. Además de que la obligación de presentar informes es de manera semejante a lo que sucede con las declaraciones fiscales en Hacienda. Se presentan aunque sean ceros. El no presentarlas ya es una violación. Entonces, ¿me quieres decir que hay una falla administrativa de origen desde la precampaña antes de iniciar la campaña? Indudablemente que ¿En las dos candidaturas? en esos casos, mira, fueron 64 precandidaturas, de las cuales diversos partidos, estoy hablando prácticamente de todos los partidos, 64 que eliminaron que no presentaron informes de precampañas en Sonora. en Sonora. De esas 64 precandidaturas, de los partidos que tuvieron contiendas internas, para esos cargos, no presentaron los informes, por ende los partidos fueron sancionados. Pero de esas 64 precandidaturas, en 17 se actualiza la hipótesis de que sí obtuvieron la candidatura. Y al estar omisos en el cumplimiento de la ley, la sanción es el no registro. Pues sí, pero no registro, pero ya tienen un mes y medio de campaña. Ya están en campaña. ¿Pero por qué tan extemporáneo? Bueno, los informes, como te digo, se reciben hasta 7 días después de la contienda interna. Sí, obvio. Y obviamente se viene el registro de las candidaturas. Pero no hubo contienda interna en Morena, Eduardo. Bueno. Ni en el PT fue dedazo limpio. La cuestión aquí es que el partido así lo informó, que iba a ser contienda interna. Por eso, de ahí entiendo el origen, para entender, sí, hacer un esfuerzo de entender cómo es posible que 15 días antes de la elección pues se eliminen estas candidaturas por estos gastos no reportados en origen de precampaña a los dos. Vámonos con esos primeros dos y después ponemos ejemplo en los otros, porque se supondría que si están eliminados ya no pueden hacer campaña. Se supone que sí, pero a ver, pero, al no haber dictamen, eso voy la laxitud, a ver, de la interpretación, Eduardo. No. ¿Se supone que sí o ya no deben hacer campaña? Ya no deben de hacer campaña, no son candidatos. No son candidatos ya, no ni son, Morena no ni el son, PT. no son y si andan candidatos. haciendo campaña están desobedeciendo la ley, entonces. Pues están gastando un recurso en favor del partido político. Aquí lo importante es que el sancionado es el partido. Y los gastos que se sigan incurriendo en una campaña a la cual ya no tienen derecho esos candidatos, pues seguirán contabilizándose como gastos del partido político. Eso es importante también tenerlo en consideración. Todo eso contra el partido, es lo que me quieres decir. Es contra el partido. Y los sancionados son los partidos. Mira, ¿por qué aparecen los nombres de los precandidatos o precandidatas en este caso? Porque el Tribunal Electoral obliga a que se haga una individualización muy precisa de las sanciones. ¿Por qué se le impone tal sanción a este partido político? Ah, mira, el informe de tal. Ahora vamos con el informe. ¿Qué dice? ¿Qué fue? Tú me hablabas de uso indebido de recursos incluso. ¿Qué tipo de anomalías administrativas financieras presenta Jacobo y Elizabeth? Concretamente ellos son omisión. Omisión. ¿Qué tipo? ¿Cuál es la omisión? La omisión en la presentación de informes de precampaña. ¿Porque no los presentaron? No los presentaron. Esa es la omisión. No presentarlos. No presentaron informes. No presentarlos. ¿De cuánto dinero no presentarlo? No te sabría decir cuánto, simplemente no presentaron informes. Es decir, del dinero que se le dio. Del dinero que hubieran gastado en sus precampañas. Y si no gastaron nada, el informe debió haberse presentado en ceros. Y no presentaron ni informe, es lo que me dice. Efectivamente. Pero no se sabe qué pasó con ese dinero. Con ese dinero o qué se hizo en esa etapa. Pero ¿no? a mí me gustaría saber qué, porque dice Francisco Zavala acá, el maestro, si nos puede proporcionar el acuerdo general o URL donde pueda haber la resolución para análisis más profundo. No hay, es que no la hay, ¿dónde está? Es que tú nomás me dices de recursos, pero no me dices cuántos recursos. Tú sabes, digo, que lo hacemos con simple y sencillamente la información de diseccionar los datos duros. Dices, Sí. ¿cuánto dinero se le dio entonces? No, a ver, es Y que no presentó. Vamos, por No, es que a partes. lo mejor ellos dicen, si saben que hubo dinero, por a lo que ven, dice Jacobo, dice, es que no me dieron ni dinero. Elizabeth dice lo mismo, Eduardo. Bueno, puede no haber recibido dinero sus partidos políticos. ¿Por qué? Porque no necesariamente, es más, para las precandidaturas tengo entendido que ni siquiera se les proporciona recursos. Entonces, Tienen un tope de gastos, sí,
pero el origen de esos recursos no necesariamente son recursos públicos. O sea, no necesariamente son recursos Por eso, quiere decir que sí prerrogativas. tuvieron un tope de gastos y no presentaron cuánto fue ni en qué se gastó. Efectivamente. Esa es la falla. Si entonces. es que gastaron 1 peso o 10 pesos, ¿de dónde los obtuvieron y en qué lo invirtieron? Eso es lo que había que informar. Y no sabemos. No Pero pues sabemos. ellos dicen que no presentaron nada. Bueno, no presentaron Que nada. no tuvieron dinero. Teniendo la... No, a ver. Bueno, porque Sí, no manejaron entonces. Pero me queda claro que efectivamente. para el INE no hay registro de actividad financiera de manejo de recursos cuando debieron haberlo presentado, porque se presentaron como de precampaña, como proceso de selección Efectivamente. interna. Esa es Sí. ¿no? Su partido decía que iba a hacer el proceso de selección de candidatos mediante contienda interna. Ujú. Ujú, sí, sí. Y no presenta informes de gastos de sus precandidatos en precampaña. Ese es en esencia el problema fundamental en el caso de estos dos partidos políticos. Y el resto, porque a ver, yo me pregunto, oye, pues los panistas y priistas llevan derrochando hace 3 años en campaña todos, ¿y a poco ahí no encontramos nada? En el caso de las precampañas, de ayuntamientos de menos de 100,000 y diputados locales, no hay más allá de uso en algunos casos de recursos no autorizados por la ley para eso, ¿no? Aportaciones indebidas, pero Todo está en orden, es lo que me quieres decir. pues ya no es que estando eso ya no están en orden. Hay una sanción, hay sanciones de ese tipo, 2,000, 3,000 pesos. Que no reportaron. Que no fueron reportados. Eso es sancionable, se sanciona con el doble. ¿Quién, por ejemplo? ¿Quién no reportó? Mira, yo de los 64 no retengo los nombres, pero te puedo decir que para ellos hay algunos casos, 1 o 2 casos son la excepción, y principalmente de estos 64 estamos hablando de omisión en la presentación de sus informes. ¿Quiénes son los 67? ¿Quiénes son los 14? Mira, los 17. Bueno, perdón, 17. Son 17, yo te puedo decir, son 13, por ejemplo, del PT. ¿A todos del PT? Del PT son, si mal no recuerdo, son 8 diputados, 5 alcaldes que son sancionados, 1 del Partido Verde, de Morena, un diputado y un alcalde, en este caso, que me vienen a la memoria. Pues son 64 en total y 17 los sancionados. Bueno, los que y puede tienen, haber todavía sanciones con los candidatos. candidatos. Es que a los que es como el caso de Iván Bernal, ¿no? Pónganse de acuerdo el sistema electoral que tenemos. Bueno, ¿por qué le permite el registro el Instituto Electoral y luego lo tumba el tribunal? Entiendo la correlación de fuerzas políticas, quién domina el IA y quién domina el tribunal. Pero pues ¿para qué les permiten si los van a bajar? Entonces, a ver, esos tecnicismos democráticos. No, creo que aquí la cuestión es el tiempo en el que se efectúan los dictámenes. El dictamen no puede estar el día que se hace la selección interna y se hace el registro de candidatos. Es muy complejo. El sistema se empezó a implementar tardíamente, cierto, pero el dictamen está antes de que sea la jornada electoral. ¿Y qué va a pasar ahora? Y te lo digo, en el caso de la contienda, estamos a 19 días de la jornada electoral y no van a estar los dictámenes de las campañas para el día de la jornada. Pero podría correr el riesgo de que no se le reconozca el triunfo a algún candidato porque rebase tope. Bueno, pudiera darse el caso. Sí, pudiera darse el caso porque los dictámenes estarán hasta 45 días después de la jornada, a más tardar, desde luego, y antes de que se tome posesión de cualquiera de los cargos. ¿Cómo ves el cierre? Se pide incluso partidos políticos, la oposición dice, no hay garantías de equidad del Instituto Estatal Electoral y pedían que ustedes la trajeran a nivel central de elección estatal. ¿Hay posibilidades? No hay posibilidades de atracción, indudablemente que esto ya pasó, la ley señala que es antes del inicio del proceso. No hay condiciones jurídicas ni técnicas para hacer una atracción de elecciones. Se queda en el IE. Así es. Ustedes solo como supervisión y coordinación, pero la organización recae en el IE. No hay condiciones legales ni operativas. Incluso. La capacitación y la integración de las mesas directivas de casilla por parte del INE, somos nosotros, como casilla única. La casilla única. ¿Algo que te preocupe? Cada vez sube de todo. Bueno, el tono de las campañas no me preocupa más que nada la participación ciudadana, el discurso del no voto,
Y creo que aquí quienes están apostando a ese discurso del no voto son las fuerzas más fuertes, indudablemente que no es por ahí por donde puede canalizar la ciudadanía su inquietud o su descontento con la democracia o con el tipo de democracia que Es una tenemos. forma de protestar, bueno, que lo estamos separando, ya me tengo que ir. Pero es una a forma de corte. protestar que afecta precisamente que ayuda a quien contra con lo que quieres protestar. Eso sí, a la carrera de los partidos. Así es. Eduardo, te agradezco mucho. Eduardo Gracias. Trujillo, delegado del INE en Sonora. Corte y vuelvo con más información aquí a los datos duros de la noticia en Proyecto Puente Unirradio. Volvemos. Lo que otros callan o no se atreven a decir. Proyecto Puente con Luis Alberto.